Ha llegado la hora, lo prometido es deuda. Dos hombres de Dios increíbles que han marcado vidas, que han marcado corazones. Tenemos la bendición y la oportunidad de conocerles, formar parte de esa amistad que Dios nos ha entregado. Y lo que Dios ha puesto ahora en nuestro corazón es esto, Abraham, Itiel. Ustedes que han tenido la oportunidad o que Dios nos ha dado la oportunidad de viajar por algunos lugares y ver el desarrollo espiritual de toda una generación a lo largo de muchos años en diferentes continentes, en diferentes países. Hoy estamos viendo que esta pandemia ha dejado muchos estragos, no solamente en muertes de familiares, que la mayoría lo hemos vivido, lo hemos pasado, pero también muertes espirituales. Jóvenes que ya no regresaron, creyentes que ya no regresaron a las congregaciones. Entonces, parto de esto, la indiferencia espiritual es una realidad. La indiferencia espiritual, la decadencia espiritual es una realidad de nuestra generación. Muchas veces no sabemos qué es lo que está originando esta indiferencia hacia la persona del Espíritu Santo. De hecho, se dice que la indiferencia puede dar paso a la insensibilidad. La insensibilidad se entiende como la pérdida del sentido, del dolor. Tanto así que dicen los expertos que cuando una persona se hace indiferente o insensible, en algún momento de su vida puede cortarse, por ejemplo, un pie, una mano y comienza a sangrar y ni cuenta se da que una herida se ha provocado en su cuerpo. Tan grave es la insensibilidad o la indiferencia en una persona que puede provocar que ni cuenta se da que hay una herida en su cuerpo. Esto me deja entonces la pauta para entrar con ustedes. ¿Cómo estará entonces la vida espiritual de toda una generación que probablemente se encuentran enfermos de indiferencia, de insensibilidad hacia la persona del Espíritu Santo de Dios, y por algunas circunstancias que la vida ha provocado o permitido, muchos de ellos se alejaron de Dios? Entonces, quiero iniciar con esto, Abraham, Itiel. Desde tu perspectiva, Abraham, a la bendición que Dios te ha otorgado con los jóvenes posteriormente, Itiel, ¿cómo fue tu encuentro con el Espíritu Santo, Abraham? ¿Cómo fue ese momento de tu encuentro con el Espíritu Santo que te hizo llegar y llevar el mensaje hasta los lugares a donde Dios te ha llevado? ¿Y cómo trabajar con esa parte de indiferencia en los lugares donde te toca compartir? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el Espíritu Santo? Bueno, en mi caso personal, siempre he dicho que el secreto del secreto es lo secreto. Hablando en mi vida propia, mis mayores encuentros, he pasado momentos muy lindos en los congresos, he pasado momentos muy lindos en las congregaciones, pero en lo particular, mis momentos más fuertes con Dios ha sido en la intimidad. Ha sido en el secreto con Dios, Él y yo cara a cara, frente a frente. Como, bueno, tú lo sabes un poquito, pecho, tierra, cuatro patas al piso. No me levanto hasta que tú lo hagas, ¿verdad? Necesito escuchar tu voz. Puedes hablarme a través de lo que tú quieras, pero necesito saber que eres tú, ¿no? Necesito una indicación. Y en mi caso, los momentos más poderosos en mi vida han sido en la oración en secreto, la oración en la intimidad. Cuando yo entro a la presencia del Señor y tengo muchas cosas que poner en sus manos, no siempre salgo con las respuestas, pero simplemente salgo con la confianza de que Él me va a dirigir y con la fortaleza de actuar llegado el momento. Así es que eso es lo que siempre ha sido el motor, la gasolina, la inspiración para seguir adelante y hacer lo que Él me ha mandado a hacer. Una relación íntima con Él. Es increíble, es mi mejor momento del día. Lo mejor para mí. Excelente, gloria a Dios. Itiel, ¿cuál ha sido tu experiencia con el Espíritu Santo? Bueno, supongo que de esto se puede hablar mucho, pero me gustaría hacer énfasis en el primer encuentro que tuve con el Espíritu Santo, y quizá uno de los más memorables para mí, que ocurrió cuando yo era un adolescente en un campamento de jóvenes. Yo era un niñito de unos 14 años, adolescente lleno de complejos, muy intimidado,
por todo lo que me había pasado, porque, como he contado muchas veces, yo experimenté un bullying muy fuerte en mi adolescencia, unos insultos, una agresión, que literalmente me dejó en un estado de intimidación total. Yo era incapaz de mantener la mirada cara a cara con otra persona. Me sentía tan avergonzado que hasta tartamudeaba cuando intentaba hablar con alguien. Cuando digo estas cosas, algunos dicen, eso es imposible, estás hablando de otra persona. Pero justamente sí estoy hablando de otra persona, porque soy una persona post encuentro con el Espíritu Santo. Recuerdo que ahí, en uno de esos campamentos, escondido entre los otros adolescentes, bajo las estrellas en una noche, mientras uno de los líderes de jóvenes en ese campamento tocaba la guitarra, solo una guitarra, las estrellas y un montón de jóvenes adorando a Dios. Y yo en una esquinita, pues pequeñito, como temblando de miedo, como estaba en aquella época, y de repente sentí como una especie de inundación que vino sobre mí. Es difícil de describir algo así, ¿verdad, Abraham? Seguro que tú puedes contar muchas experiencias, Daniel también. Es como que me cayó encima una cascada de amor líquido. Es como, difícil de explicar, pero es como que me llenó completamente un amor que llenaba todo mi ser. Para mí esa fue mi experiencia, mi primera experiencia, un encuentro con el Espíritu Santo, pero literalmente un encuentro con el amor verdadero. Cuando Él vino sobre mí me dijo, te amo, te amo, te amo y te amo, que era lo que más necesitaba escuchar porque me sentía rechazado, insignificante, totalmente descalificado. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, me sentí amado como nunca antes. Si tú me preguntas, Daniel, ¿cuándo fue el día de mi conversión? No te lo sabría decir, porque como nací en el contexto eclesial, acepté a Jesús como unas 500 veces. Pero si me preguntas cuál fue el día donde experimenté por primera vez de forma consciente el amor divino, fue esa noche. Y algo pasó en mí. No que al día siguiente me convertí en predicador, pero a partir de ese momento se marcó un antes y un después. Me sentí amado por la divinidad, por Dios. Y eso hizo un cambio radical en mi vida, la verdad. Y eso es muy interesante, que recordemos nuestro primer encuentro con el Espíritu Santo. Hace tiempo tuve la oportunidad, hace algunos meses atrás, el pastor Abraham Pérez me invitó allá por su tierra, allá en Mérida, y estuvimos por ahí compartiendo la palabra, y algo de eso hablaba yo. Cuando era muy pequeño, mi padre siempre nos reunía en casa, teníamos un tiempo de adoración, y uno de los textos bíblicos que él siempre nos compartía todas las noches nos decía que su palabra era dulce como la miel, que así era el Espíritu Santo. Y cómo a mí se me ocurre en mi edad tan temprana preguntar, ¿quién es el Espíritu Santo? Y cuando yo hago esa pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Algo poderoso inundó mi corazón a partir de ese momento. Wow. Marcó mi vida, marcó mi corazón, le entregué mi vida a Cristo por completo. Posteriormente, ya a los 13 años de edad, Dios da un llamado específico y poderoso de parte de Dios a mi vida, y fue una explosión del Espíritu Santo que nos hace amarlo tanto. Con esta perspectiva que acabamos de escuchar y compartir, nos enfrentamos ante una crisis que no es nada fácil de poder entender lo que está sucediendo en este momento. Y ante esa crisis global que está viviendo ahorita toda esta generación, los líderes de jóvenes, los chicos de nuestras iglesias, los predicadores que están iniciando en el ministerio, quizás los predicadores con mucha trascendencia en las naciones, toda esta crisis que estamos viviendo a nivel global nos hace entender entonces que para un tiempo de crisis Dios siempre tiene preparado a una generación. Por ejemplo, en los tiempos del Bautista, cuando le quisieron cortar la cabeza, nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando Satanás se levanta para querer cortarle la cabeza a un Juan, Dios va a levantar
a otro que se levante con la unción y el poder de Dios. Es decir, para cada crisis hay un joven, una señorita que están preparados para esto. La pregunta para ustedes es, ahora Itiel, ¿cuál es el desafío que tiene nuestra juventud ante la crisis global actual? ¿Cuál es el desafío que tú ves desde la perspectiva en tu ministerio? ¿Cuál es el desafío que esta generación enfrenta en esta crisis mundial? Es una buenísima pregunta, Daniel, y supongo que se pueden responder diferentes cosas, pero para mí uno de los grandes desafíos que estamos viviendo como generación y particularmente como jóvenes cristianos es la adicción al entretenimiento. Muchas veces digo algo que puede resultar hasta un poquito polémico, pero lo digo con toda conciencia, y es que a mí no me preocupa a veces tanto el pecado como el exceso de entretenimiento. ¿Por qué? Porque el pecado, al fin y al cabo, todos lo sabemos identificar muy bien, y cuando ves el enemigo de frente, pues sabes hacia dónde tienes que atacar. Todos entendemos qué es el pecado y cómo no debemos permitirlo en nuestra vida si somos cristianos. Y los jóvenes generalmente luchan activamente en contra del pecado, ¿vale? Pero es interesante lo sutil que llega el entretenimiento a nuestra vida y nos anestesia. Porque el entretenimiento en sí mismo no es malo. No hay nada malo en ver tu serie favorita o conectarte a internet y navegar por las redes, o salir de compras, o irte con los amigos a jugar a algún tipo de deporte, ver fútbol. No hay nada malo en el entretenimiento, pero exceso de entretenimiento nos anestesia el alma. Es como que hay una fuga de pasión en nuestro corazón que debería ir dirigida a la divinidad, a Dios, pero que de repente se nos escapa en múltiples cosas. Somos la generación que tiene más vías de escape para la pasión. Y es como que nuestra pasión va para tantos lados que finalmente cuando llega el momento de darle algo a Dios, nos queda poco. Y esto tiene mucho que ver con el entretenimiento, que es un anestesiador. Esto lo digo, esta parábola la uso en honor a mi amigo Abraham, que es mexicano. Los mexicanos, no sé qué les pasa, pero le echan picante a todo. Incluso a la fruta. Abraham, por favor, sí, señor. hasta la fruta le echas sí, picante. Y, curiosamente, hablando con un mexicano, me dijo, llevo desde niño echándole picante a todo lo que como. Y si no le echo picante a todo lo que como, ya la comida no me sabe a nada. Y claro, él me explicó que de tanto picante se había, de alguna manera, quemado las papilas gustativas, se había hecho insensible de tanto exceso de picante, ¿no? Y yo pienso que con el entretenimiento es igual. Un poco de entretenimiento está bien, pero exceso de entretenimiento constante, puede quemar nuestra sensibilidad. Sensibilidad espiritual, de hecho, nos hace insensibles para degustar la presencia de Dios. Jóvenes que vienen a la iglesia o a los eventos de jóvenes que están tan consumidos por entretenimiento que son insensibles a la presencia de Dios, porque han tenido fuga de pasión en cientos de cosas. No sé si me estoy haciendo entender. Claro que sí. Entonces, el pecado sí me parece algo peligroso en la vida de los jóvenes. Hay mucho pecado que hay que confrontar, pero al menos lo tenemos claro. Con el entretenimiento tenemos este desafío, que no es malo en sí, pero en exceso nos boicotea la capacidad de degustar de la presencia de Dios. Nos hace insensibles, nos roba el deleite de Dios. Y ahí está el peligro. Excelente. Abraham. No, lo que está hablando Itiel es increíble. Y yo creo que lo que él está comentando no solo aplica en el entretenimiento, aplica en las diferentes áreas de tu vida. Hoy que estamos viviendo un tiempo donde el amor es exaltado, donde la nueva ley es el amor, por así decirlo,
Mi más grande pregunta y preocupación con la gente y los jóvenes que nosotros pastoreamos o lideramos es, ¿qué amas? ¿Y tú qué amas? Porque hay un versículo en Oseas que dice, se convirtieron en aquello que amaron. Y no está hablando de algo bueno. Dios establece esa pasión con la que anhela a su gente y dice, como fruta temprana de la higuera te deseé. No sé si alguien ha sembrado un arbolito en su jardín o en su patio de algún fruto y estás ahí, eres capaz de dormirte toda la noche porque está a punto de sacar el primer limón o la primera manzana. Y luego dice, como agua en el desierto, así te anhelé. Imagínate, como agua en el desierto. Pero ustedes se apartaron y se fueron en pos de Baal y se convirtieron en aquello que amaron. Entonces, este tiempo donde tenemos acceso a muchas cosas, quizá en algunos nos provoca terminar amando a esas cosas. Puntualmente, si me permites un minuto, yo quiero hablarle, me mandaste una pregunta por ahí, y lo primero que vino a mi mente es la historia de Demas. La historia de Demas. Pablo habla 3 veces en el Nuevo Testamento de Demas. Si tú vas leyendo la Biblia como está, pues no te dice nada, pero si los libros los ordenas cronológicamente, que primero fue Filemón, luego Colosenses, y luego segunda de Timoteo, cuando menciona a Demas, te das cuenta de una historia que está pasando nuevamente, y yo le llamo un nuevo virus llamado Demas. Y todo tiene que ver con el amor, con el amor. El amor no es el problema, sino aquello que terminas amando, porque lo que amas te posesiona, lo que amas te forja, lo que amas te modela, lo que amas termina tomando todo lo que tú eres, tu atención, tu tiempo, tu pasión, tu fortaleza, te puede consumir todo. Y te lo voy a leer bien rapidito, es bien fácil. Filemón 1:23 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores, la gracia del Señor sea sobre todos ustedes. Y Pablo hace un catálogo del Dream Team que Pablo tenía para ministrar a las naciones. Este equipo sacudía a los países. Este equipo vio liberaciones, sanidades, avivamientos impresionantes. Y uno de ellos era Demas. Luego en Colosenses 4, del 7 al 13, Pablo se toma varios versículos para describir a su Dream Team. Ahí estaba Wolverine, ahí estaba los X-Men, eran como los 4 fantásticos. No, es verdad, porque Pablo empieza a decir todos los dones y cualidades de cada uno. Menciona a Onésimo, que era el que intercedía, a Aristarco, el que pasaba las prisiones con él, pone a Justo, que era el que amaba a todo el mundo, les daba consuelo. Y él en lo 14, después de hablar todas las virtudes de todo su equipo, termina el 14 diciendo, y está Lucas, el médico amado, y Demas. Parece que Pablo ya no tiene nada que decir de Demas. Describe calificativos de todos. De Demas ya no dice nada. Perfecto. Pero cuando termina la última aparición, ese 2 de Timoteo 4:9, cuando Pablo ya está esperando su encarcelamiento a Roma, es lo último que Pablo escribe. Pablo escribe en el capítulo 4, versículo 9, y toca mi corazón. Aguántenme si llego a llorar, yo soy mexicano, latino, soy pasión, soy piel, soy todo lo que dice Tiel, ¿no? Pasión al máximo. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, dice Pablo. Pues Demas, por amor a este mundo, me abandonó y se ha ido a Tesalónica. Y luego dice, ¿a dónde se fueron los demás a compartir? Dice, solo Lucas se quedó conmigo. Por favor, trae a Marcos y tráelo, porque en este momento me ayuda. Y luego sigue diciendo a lo demás, como Tíquico, que era su confidente, ¿no? Pablo tenía quien lo ministraba a él. Todo lo que quieran saber de mí, pregúntenselo a Tíquico, ministrador de mis necesidades. Pablo aún tenía su confidente dentro de su propio equipo. Pero este es el punto y con eso termino. Demas era parte del equipo más poderoso que pudo haber habido en el Nuevo Testamento y aún así se perdió. Demas vio todas las manifestaciones y la gloria de Dios que puede haber en el Nuevo Testamento al lado de Pablo, cárceles abrirse, o sea, una cosa impresionante. Pablo casi resucitar después de que lo apedrearan y aún así se apartó. Dice, de Demas, mi colaborador, a simplemente Demas. Y de Demas a un perdido. Por favor, mándame a alguien, porque Demas se ha ido. Y Pablo no nos deja lugar a la imaginación. Nos dice específicamente que fue la razón por la que Demas
los abandonó y abandonó ese ambiente de gloria, de presencia y de todo. Dice, porque amó más las cosas de este mundo. Hoy tenemos todo en un celular. Hoy tenemos todo a la mano. Podemos amar cualquier cosa. Tú terminas convirtiéndote en aquello que amas. Ahora, las cosas de esta tierra no son malas. Todos queremos una buena casa, un buen auto, progresar. El problema es cuando los terminas amando más que a Dios. Cuando amas las cosas. La Biblia habla de la parábola de la moneda perdida. Y dice que la mujer que la encontró se regocijó mucho y la moneda no se perdió fuera de la casa. La moneda se perdió dentro de la casa. Entonces yo quiero hablar específicamente a todos los que en esta pandemia se enfriaron y se volvieron insensibles a la presencia de Dios. Quizá porque en esta pandemia, con tantos encierros y cancelación de reuniones presenciales, terminaste amando otro tipo de cosas. Pero quiero decirte que el amor de Dios sigue fiel para ti y está esperando que regreses. Y yo oro que esa moneda que se perdió dentro de la casa, pero que la mujer la encontró y cuando la encontró llamó a todas sus amigas e hizo fiesta porque la moneda apareció. Yo oro que esa moneda que aparezca en este live seas tú. Amén. Amén. Y es algo muy, muy interesante lo que platicas, Abraham, porque toda esta pandemia ha traído una enfermedad desastrosa, devastadora al alma y al corazón de muchos hombres y mujeres que no se han aferrado a su fe y a la pasión que algún día los enamoró. La semana pasada conversaba con Itiel, no sé si recuerdas, por teléfono platicábamos y me comentabas lo que era un proceso de duelo que se estaba viviendo, una enfermedad fuerte ahí en tu familia. Hoy, ahorita que iniciamos este evento, comentabas algo al respecto. ¿Cómo nosotros ver en esta generación, a la generación que le estamos predicando, a la generación que estamos abrazando, cómo hacerlos entender o proveerles de una herramienta para poder enfrentar la pérdida en este tipo de duelos que se están viviendo? La Iglesia Nacional, desde la perspectiva de los países que nos están viendo, escuchando, muchos estamos perdiendo a gente muy amada, a gente que amamos. Al respecto, como pastor, acá en Monclova, en Coahuila, a mí me tocó ver más de 5 casos muy complicados aquí en nuestra iglesia. Casos que me desgarraron por completo mi corazón al poder ver personas muy amadas, muy cercanas a mi persona, que murieron. ¿Cómo enfrentar entonces la pérdida de un ser querido sin que nuestra fe mengue, sin que nos alejemos de Dios? Ese es no sé. Itiel. Yo creo que acabas de hacer una de las preguntas más difíciles de responder, pero quizá mi abuela puede responderte, y lo digo literalmente, porque he tenido una conversación con mi abuela hace una semana atrás. Es la última abuela que me queda con vida en esta tierra, y ella tuvo que enterrar la semana pasada a su hija. Estoy hablando de una mujer de 85 años que tuvo que enterrar a su hija de 62 años, que concretamente era la hija que se había quedado soltera por decisión personal y que era la que cuidaba de su madre. Y al pensar en esto, cuando yo iba al entierro, al funeral, al velorio, no sé cómo se dice en vuestro país, hacía esta reflexión, digo, cuando un hijo pierde a sus padres, se le llama huérfano, se le llama huérfana. Hay un nombre para eso. Pero cuando una madre o un padre pierde a su hijo o a su hija, no hay nombre para eso. Es algo tan, permitidme decirlo así, tan fuera del lugar, que yo creo que hasta como cultura, sociedad, hemos decidido ni ponerle nombre, porque al no nombrarlo queremos como no pensar en ello, pero creo que debe ser uno de los dolores más desgarradores para el corazón de una madre o de un padre, enterrar a su hijo. Y ahí estaba mi abuela, ¿no?, de 85 años, y lo primero que hice fue acercarme a ella
la abracé y la dije que la quería. Y ella me dijo algo, me dijo, Itiel, me duele mucho no tener a mi hija aquí, la voy a echar mucho de menos, pero sé que pronto la voy a volver a ver. Me miró a los ojos y no me lo puedo quitar de la mente. Mi abuela de 85 años me miró a los ojos y me dijo, Itiel, sé que no dentro de mucho voy a estar otra vez con ella, en la eternidad. Ah, y también con el abuelo. Y me dijo, ah, y con otra hija que perdí hace más de 50 años atrás, una hija que perdió con 2 añitos de edad. Y me dijo, sé que con todos ellos me voy a volver a encontrar, porque confío en que Jesús nos tiene seguros por la eternidad. Y yo, de verdad, yo soy predicador, escúchame, yo soy predicador, pero, pero mi abuela me dio la predicación más contundente que he escuchado en estos últimos meses. Porque ella no predicó desde un púlpito como yo lo hago, ella predicó desde un ataúd y predicó esperanza en la eternidad. Y volví a casa, de aquella ciudad, a casa ahí como 3 horas de viaje, pensando en esto, pensando en todos los cristianos alrededor del mundo que no le han temido a la muerte, incluso que se han dejado martirizar sin negar su fe, porque tenían una perspectiva correcta de la eternidad. Creo, Daniel y Abraham, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero muchas veces como predicadores juveniles hemos cometido el error de predicar mensajes que solo tenían que ver con esta realidad, con este mundo. Dios quiere hacer algo contigo ahora y cumplir tus sueños ahora y hacerte relevante ahora, como si todo se tratase de estos 80, 90 años que vamos a vivir en este planeta Tierra. Pero creo que los primeros cristianos, al igual que mi abuela, tenían una perspectiva de la eternidad. Lo veían todo desde el panorama de lo eterno. Y cuando uno lo ve desde esa perspectiva y ve que la muerte ya no es el fin, sino que es el principio de la vida verdadera, creo que puede sobrellevar mejor tragedias como la que hemos vivido en esta pandemia o como la que vivió mi abuela. Sé que esto no responde a toda tu pregunta, porque es una pregunta muy complicada, Wow. pero solo diciendo una cosa que he aprendido de mi abuela, y ha sido como una vez más volverlo a ver claro, es necesitamos predicar eternidad y que los jóvenes entiendan que esto se trata de algo más grande que esta minúscula vida que vivimos en este mundo. Hay algo más grande y vivir con perspectiva de lo eterno nos puede hacer afrontar la muerte con valentía. Porque puede llegar el momento donde sea una cuestión de vida o muerte nuestra fe. Y en ese momento, si toda nuestra ancla, nuestro corazón está anclado en este mundo, no nos va a quedar mucha valentía, porque nos quitan lo que más amamos, que es lo que estaba diciendo Abraham antes. Pero si nuestro corazón está anclado en la eternidad, entonces no hay nadie que nos pueda arrebatar nada, porque nuestra eternidad es segura. Y entonces la muerte es un mero trámite, un pasaje a la presencia de Dios. Así es. Wow. Bueno, nuestras condolencias de antemano para toda tu familia y sabemos que Dios es un Dios que sabe fortalecer. Abraham, ¿cómo enfrentamos la pérdida y cómo enseñarle a nuestra gente a enfrentar la pérdida de un ser querido en estos tiempos? Sí, son preguntas muy difíciles, quizás, Dani, de resolver. Dicen que la pérdida, bueno, el luto es como la amputación de un miembro de tu cuerpo. Hay algo que tienes que acostumbrarte que ya no va a estar. Y tienes que afrontar eso y superarlo, ¿no? Para muchos, este tiempo de pandemia ha sido un tiempo de pérdida en diferentes áreas. Y yo vuelvo al punto de antes y te lo voy a explicar con la historia de este amigo mío que se llama Filiberto. Filiberto es un chico que conoció a Dios y tenía ese don de evangelizar a todo el mundo.
todo el mundo que se encontraba con él, él hablaba de Jesús y lo llevaba a la congregación, se bautizaba, era tremendo. Un día Philly, no sé, en un año ganó 30, 35 chicos y se bautizaron, una cosa tremenda. Un día Philly llega a mi oficina y me dice, Abraham, aquí está mi Biblia, como un policía que entrega una placa. Y dice, no predico más de Jesús. No, 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 no más. Aquí está mi Biblia, no hablo más de Jesús, no hablo más del amor de Dios, no predico más. Digo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Y me dice, Abraham, ¿tú sabes cómo fue que yo recibí a Jesús? Y le digo, no. Y me dice, yo un día venía muy, muy deprimido, quería quitarme la vida, porque desde chico la gente que se supone que debía amarme me rechazó. Dice, yo me sentía como el patito feo de la historia. En mi familia, todos mis hermanos son de ciertas características y yo salí completamente diferente. Y desde chiquito, la familia que debió amarme, yo sentí un rechazo. Cuando entré a la secundaria, me enamoré mucho de una chica de la secundaria y luego, no sé si se entienda este dicho donde están, pero así fue. Esta chica me puso el cuerno con medio salón de clases. ¿Se entiende ya? O sea, sí, ok. Y cuando yo me enteré, dañó tanto mi corazón que dije, no, no voy a volver a amar porque cada vez que yo amo soy herido. Cada vez que yo amo me lastima. Pero cuando él crece, realmente se enamora de una mujer con toda su vida, que se vuelve su esposa, la mamá de su hija. Y dice, todo era felicidad hasta que un día él sale temprano del trabajo, regresa a su casa y encuentra a su mujer con su mejor amigo. Ver esa escena en su casa, en su cama, le terminó de partir todo concepto de amor, de vida, de fidelidad, de futuro, de ganas de vivir, de lo que sea, ¿no? Entonces dice que él agarró un bus y ese bus, él estaba pensando en cómo quitarse la vida. Dice, porque yo no puedo amar todo lo que he amado toda la vida, me ha herido. Pasó por fuera de la congregación, escuchó los cantos, se bajó y ese día, el día en que él pensaba quitarse la vida, aceptó a Jesús como su Señor. Y todo cambió. Entonces él se arrojó a Jesús. Esa pasión que dice Itiel, él la concentró 100% en Jesús y se volvió una bomba. A él nunca lo viste en un púlpito, ni en un foco, ni en un faro, ni en un live. Son de esa gente enviada por Dios en la calle que son irresistibles a lo que ellos comparten. El punto es que ese día, y le digo, entonces, ¿por qué me estás entregando tu Biblia? ¿Por qué dices que no me quieres hablar más de Jesús? Y me dice él, porque hoy me sentía tan fuerte que dije, es tiempo de regresar a mi pueblo de donde vine y poder perdonar a esa mujer y abrazar a mi hija y decirles que les amo y dar una segunda oportunidad y superar. Pero dice que cuando iba llegando en el bus, justo vio así por la ventana a lo lejos en la banqueta, una niña que parecía su hija, tomada la mano de una mujer que era su esposa, pero tomado de la mano del otro hombre que no era él. Y eso volvió a partir otra vez su corazón en 1000 pedazos y dice, no pude, no lo superé. Simplemente me regresé, me vine aquí a tu oficina para decirte que yo no puedo hablar del amor de Jesús porque yo creo que yo no amo a Dios, porque no puedo amar. Todas las veces que yo he amado, he sido herido, he sido lastimado. Y mientras él me estaba comentando, yo en mi mente, ¿qué le digo? Mamita, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Entonces abrimos la Biblia ahí donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, como un enfoque 100% a Él, ¿no? A lo eterno, a lo divino. Y le dije, Philly, este es el problema. No entiendo, Abraham. Sí, Philly. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me dice, Philly, no entiendo, Abraham. Sí, Philly. ¿Por qué me dices que no amas a Dios? ¿Por qué me dices que no quieres hablar más de Dios? Te pregunto, cuando eras niño, ¿quiénes fueron los que te hirieron? ¿Dios? Y él me dijo, no, mi familia. Cuando fuiste adolescente, ¿quién partió tu corazón en 1000 pedazos? ¿Dios? No, mi novia en la secundaria. Ok. Y luego lo que vino más adelante fue grave. El problema es este, Filiberto. Nosotros tendemos a amar más a las personas que a Dios. Amamos más a las cosas que a Dios. Amamos más lo que amamos que a Dios. Amamos más a la gente que a Dios. Y nosotros a estas alturas del partido ya nos dimos cuenta que el hombre falla. El hombre es imperfecto, el hombre tiene margen de error, el hombre traiciona, el hombre es finito, tiene un fin, tiene días, se va, nos deja, nos abandona, nos deja un hueco en el corazón que solo Dios puede llenar en ese momento. Pero si tú hoy decides conmigo amar a Dios por encima de las personas, amar a Dios por encima de las cosas, amar a Dios por encima de la gente, yo te aseguro que cuando las cosas se vuelvan a perder y la gente te vuelva a traicionar, tu corazón seguirá firme porque el amor de Dios a ti se mantiene fiel.
El amor de Dios para ti, Dios no sabe traicionarte, Dios no sabe fallarte, Dios no sabe herirte, Dios no sabe abandonarte en el momento que más lo necesitas. Dios no sabe eso. Dios solamente sabe acudir a ti cuando tú lo buscas con todo tu corazón y abrazarte como ese Padre. Y ese amor de Dios tan fuerte es el que suplirá en ese momento toda la deficiencia del otro. Podrá calmar tu luto, podrá darte paz en medio de la tormenta, podrá ayudarte. Y yo quiero, es lo que quiero compartirte ahora. Para mí el problema de la insensibilidad de esta generación es el amor que amas. No el amor de Dios hacia ti, no estoy hablando de eso, sino que has decidido amar tú en esta pandemia. Y si lastimosamente alguien está atravesando este episodio no bueno en la vida, que es perder un familiar querido, lo siento mucho, pero es posible que si tú hoy decides poner a Dios y amarlo con toda tu alma, con todas tus fuerzas, por encima de lo que amas las cosas o las personas, no lo sé, quizá, no lo sé, el amor de Dios sea tan fuerte sobre ti que pueda ayudarte con el luto que llevas dentro, que pueda llevarte con las ausencias que llevas dentro, pueda ayudarte con todo eso. Porque yo creo que en momentos así, solo el amor de Dios puede llenarte a sobrepasar esos bemoles, esos obstáculos que hay en la vida, que los hay. Claro. Y Dios nos puede ayudar a hacerlo. Hace muchos años, Abraham, Itiel, bueno, en un momento más, si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los participantes, puede escribirlas aquí con mi versículo diario. En unos minutitos más daremos lugar para una pregunta para cada uno de los participantes. Hace algunos años, Abraham, Itiel, me encontraba predicando en el sur de mi país, y esto da alusión a la siguiente pregunta que les voy a hacer. Cuando estaba en medio del sermón, con esos jóvenes compartiendo lo que yo sentía en mi corazón tenía que dar, mi madre había caído en una enfermedad muy tremenda, un derrame cerebral, 40 años de edad. Yo iniciaba en el ministerio y estaba predicando en el sur del país, lógicamente muchas horas de mi casa. Y cuando estaba en medio del mensaje, en medio de la predicación, mi padre me manda un mensaje de texto. Y el mensaje de texto todavía lo recuerdo, lo tengo aquí atesorado en el corazón. Cuando yo estaba disertando el mensaje con los jóvenes, yo miraba que algunos estaban cabizbajos, algunos otros jugando, platicando, otros muy atentos al mensaje de la palabra, algunos llorando, otros quizás levantándose de sus lugares, y yo compartiendo el mensaje. Nadie sabía lo que yo estaba pasando. Pero cuando me llega ese mensaje de mi padre, me dice: Daniel, no sé si estás ocupado en este mismo momento. Solamente quiero decirte que tu mamá está muy grave, a punto de morir. En medio de la predicación, imagina que te llega un mensaje de texto, tú compartiéndole a una generación un mensaje de esperanza, de poder, un mensaje del Espíritu Santo para que apasione sus vidas y sus corazones, y de pronto un mensaje, dice ahí: tu madre está a punto de morir. Días después, yo regresando de ese evento, logré ver a mi madre. Mi madre falleció, mi madre murió. Pero una cosa que ella me pudo regalar es que aunque un día nuestros seres queridos se vayan, nunca permitamos que nuestros sueños mueran. Puede morir la gente que más amas, pero nunca dejes que mueran tus sueños, que muera tu pasión por el Espíritu Santo. Esto entonces me adentra para poder hacerles esta pregunta, y estamos ya a punto de cerrar. Dos preguntas más. Itiel, ¿cómo detectar las características, o cuáles son las características de una generación insensible? Dios te ha dado una bendición de recorrer muchas naciones, al igual que Abraham. ¿Cuáles son esas características que tú has visto de una generación indiferente? Son buenísimas preguntas todas las que haces, Daniel. Te vamos a contratar como entrevistador oficial. Son buenísimas, súper buenas. Y siento siempre que mis respuestas se quedan muy cortas y que obviamente no responden completamente a la pregunta, ¿no? Pero cuando me haces esta pregunta de cuáles son las características, voy a señalar una que creo que de ahí derivan todas las demás. Y creo que la característica de una generación que es apática, insensible o fría a la persona del Espíritu Santo, y por lo tanto a la persona de la divinidad, a Dios,
es la falta de raíces en el conocimiento de la teología, pero en el mejor sentido de la palabra, no la teología rígida, muerta y sin vida, sino la teología como sinónimo del conocimiento de Dios. Yo tengo clarísimo que solo puedo estar encendido por alguien que conozco. Es decir, sería imposible que tú me digas, ama a fulanita de tal o a fulanito de tal, si no sé quién es. Aunque tengas su nombre y me hagas una breve descripción, no sería suficiente para que mi corazón ame a esa persona. ¿Por qué? Porque el amor requiere conocimiento. Y creo que una de las características más notables que estoy percibiendo es que, a diferencia de nuestros padres y abuelos, que hacían mucho énfasis en el conocimiento de Dios, en la teología, en la lectura de la Biblia, pero no casual, sino sistemática, se metían en las escrituras, aprendiendo eso que se llama la doctrina, que a veces hasta nos suena rancio o arcaico, pero que les servía como mecanismo de conocimiento de Dios. Ellos hacían esto y creo que el resultado natural era estar avivados. Me da la sensación de que hoy los predicadores juveniles, entre los cuales yo me incluyo, a veces hemos tendido más a una predicación muy light, hablando de cualquier otra cosa excepto un mensaje que revela a Dios. Es más, a veces resulta que son mensajes muy humanistas, en el sentido de que ponen a la persona en el centro y no a Dios en el centro. Y creo que esto, con el tiempo, nos ha dado el resultado de una generación que no está apasionada por Dios porque en el fondo no lo conoce. Y se prueba en el hecho de hacerles una pregunta en una entrevista. A ver, dime, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Explícamelo. Y muchos de ellos ni tienen las palabras para explicar qué es lo que Jesús hizo en la cruz. Yo creo que no lo han llegado ni a entender. Y si les dices, bueno, pues háblame de las características de Dios, ¿cómo es Dios? A veces solo te pueden decir algo como, bueno, pues Dios es amor y es mi papá. Y son dos conocimientos muy importantes de la divinidad. Pero es que la divinidad es más. Es más. Dios es un océano de profundidades y creo que la pasión por Dios está conectada con un viaje de conocimiento. Y creo que es lo que nos está faltando mucho, Daniel, Abraham, llevar a los jóvenes a una búsqueda del conocimiento de Dios. Y no depender únicamente de las predicaciones motivacionales que podemos dar, los predicadores como nosotros, sino el decirles, toma ese libro llamado la Biblia y profundiza en el conocimiento de Dios. Métete en el libro, cómete el libro y luego intenta a través de la lectura de ese libro no intentas, sino ten la confianza, mejor dicho, de que el Espíritu Santo va a revelarte a Dios mientras lo lees y va a visitarte en la lectura. Y lo que va a ocurrir de ese encuentro va a ser pasión, fuego, ardor por Dios. No creo que el ardor por Dios pueda venir de otra parte. Incluso, por muy ungido que sea Abraham, que me consta que es un hombre súper mega ultra ungido, aunque Abraham ponga su mano sobre la cabeza de uno de estos muchachos y sienta ese muchacho, esa muchacha, cosas sobrenaturales en el momento, eso no va a ser suficiente para mantener el fuego, porque si esa persona después no continúa en la búsqueda de Dios, va a ser un fuego que se va a extinguir rapidísimamente, porque lo que mantiene el fuego encendido es eso, el conocimiento de Dios. No sé si me estoy explicando con suficiente claridad. ¿Sí? Claro, sí. Bueno, eso es lo que iba a decir, nada más. Y de ahí brota todo lo demás. Desde mi punto de vista, ¿eh? Y vuelvo a decir que es solo una perspectiva personal del asunto y no creo que es la respuesta definitiva, pero creo que parte de ahí.
Excelente. Abraham, características de una generación indiferente. No, Los años... completamente de acuerdo con lo que dice Itiel. Yo creo que su respuesta fue certera y acertada. Yo uso a Demas para poder ejemplificar, porque no sé si les ha tocado que hay chicos que andan así como insensibles o distraídos, y cuando hablas con ellos y te dicen, es que la iglesia, es que el líder me dañó, es que esto me pasó, es que no me tomaron en cuenta. No sé cuántas excusas hoy puede poner esta generación por el cual no mantenerse firme o apasionado o al 100 o con todo. Pero en el caso de Demas, Demas no puede decir que no tuvo un buen pastor como Pablo. Demas no puede decir que no tuvo encuentros con Dios. Demas no puede decir que no vivió en su mejor momento. Demas no puede decir que no se rodeó de la gente correcta. Simplemente Demas decidió amar otra cosa. Y eso también es importante. Hay gente que lo puede tener todo, pero ellos deciden ser insensibles, deciden amar otras cosas. Simple. Yo decido no amar a Dios, yo decido pecar, yo decido distraerme, yo decido simplemente no estar allí. Judas tuvo al mejor maestro, tuvo a Jesús. Él decidió traicionarlo. Él quiso, él sabía lo que estaba haciendo. Él lo decidió. El joven rico tuvo el llamado que tuvieron los 12 discípulos. Él pudo haber sido uno de ellos y ser trascendente. Sin embargo, él se dio la media vuelta y fue. Bueno, fue su decisión. Y la decisión de Leví fue seguir a Jesús. Fue su decisión. Entonces, es una decisión de vida. Y quiero decirle a todos, amigos, si tú crees que tú estás alejado hoy de Dios porque alguien te hizo algo, porque la iglesia te hizo algo, pues realmente decirles que tu crecimiento es completamente decisión personal, que depende de ti. Inclusive habrá momentos en la vida que tú te encuentres que ni aún la gente que más te ama queriéndote ayudar va a poder ayudarte. Todo dependerá de tu relación con Dios. Él, dice el Salmo 18, Él extendió su mano sobre mí y me rescató de las aguas, ¿no? Y me puso en lugar espacioso. Tu relación con Dios en muchos momentos será lo único que pueda rescatar tu madurez, tu firmeza, tu estabilidad con Dios y no otra cosa. Y no depende tanto de lo que la gente te haga, que lo va a hacer. Es tu decisión. Hoy tú puedes decidir hacer de Jesús otra vez el centro de tu vida y apasionarte y enamorarte. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha estado enamorado? De los que están... Itiel, ¿tú has estado enamorado o estás enamorado? Claro que sí, Abraham, claro Daniel, que ¿tú has sí. estado enamorado? Hasta los huesos todavía de mi No sé esposa la Cindy. chica que está aquí, ¿has estado enamorada o estás enamorada alguna vez? He estado enamorada, sí. ¿Has estado enamorada? Bueno, perdón por lo que voy a decir, cuando uno está enamorado, uno está tonto. Cuando uno está enamorado, uno está menso. La verdad, Créeme, sí. lo he vivido. Y yo cuando yo chico a mi iglesia, no, está enamorado, está perdido, está extraviado, está en Júpiter. No puedes pensar en otra cosa más aquella persona que amas. ¿Cómo la vas a ver? Estás con esa persona hablando 1 hora, 2 horas. Llegas a tu casa y lo primero que agarras es el teléfono, el Face, y hasta las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? No importa hasta que llegue el recibo de teléfono y tu papá te castiga de vida, porque estás enamorado. Cuando uno está enamorado se nota. Y cuando no lo estás, también se nota. Cuando estás enamorado, quieres estar con la persona. Quieres oler a esa persona. Hasta llegas a hablar como esa persona. Llegas a parecerte a esa persona. Entonces, amigo, yo te invito a que podamos dejar a un lado cualquier excusa que nos llevó a una insensibilidad. Y simplemente si tú gustas decir, yo hoy decido amar a Dios más que a las personas, amar a Dios más que a las circunstancias, amar a Dios más que a las cosas, porque las cosas se pueden perder. Las personas hoy están, mañana quizá no, pero Dios sí está. Y considero que Dios es especialista en recuperarlo todo, inclusive tu pasión. Wow. Inclusive tu pasión y cuando estás enamorado se te nota. Yo estoy enamorada de mi esposa, no sé si te pasa, Itiel. Yo llevo un tiempo no viajando tanto por las cosas que están acá, pero esta pandemia, pero cuando yo viajo hacia un país muy lejos, sí voy pensando en el país y lo que voy a compartir y amando a la gente, porque amo a la gente y amo todo ese ambiente, es padrísimo. Pero por otro lado, en la primera hora de vuelo, no sé si te pasa, Itiel,
Si en mi mente pasa mi esposo, mis hijos, ya quiero regresarme. Todavía no llego al país y ya me quiero regresar. No porque no quiero estar, sino porque amo también. Amo mi casa, me explico, mi gente. Simplemente cuando estás enamorado se te nota. Y yo creo que la respuesta a la insensibilidad es el amor. No solo el amor de Dios a ti, que ese es fiel, sino la decisión que tú quieras tomar hoy de amarlo a Él en primer lugar y por encima de todas las cosas. Claro. Siempre tiene que haber una reacción. De hecho, la palabra del Señor lo dice antes de abordar esta última intervención de qué consejo le pueden dar a los líderes de jóvenes para avivar esta generación. Voy a lo que dice la palabra. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Hay dos figuras muy interesantes en este versículo, en este pasaje. El primero, el tocar la flauta. El segundo, la endecha. Cuando se tocaba la flauta, lógicamente que esto era una expresión de alegría. Cuando se ganaba una batalla, después de una buena cosecha, en una boda, el tocar flauta era una demanda de celebración. Se tocaba flauta, tenía que haber una reacción. A la contraparte, la endecha era una canción, un tipo de canción de mucha tristeza. Cuando alguien moría, cuando se perdía una batalla, cuando algo muy catastrófico ocurría, y la reacción, lógicamente, de la endecha, de la canción de tristeza, era el lloro, el lamento. ¿A qué voy? Cuando la palabra del Señor nos dice, ¿a qué compararé esta generación? Son como aquellos jóvenes de que les tocas flauta y su expresión tiene que ser de alegría, pero no se alegran. Les ponemos una canción de tristeza y su expresión tiene que ser llanto, lágrimas, pero no lo hacen. Y la palabra del Señor allí en Mateo 11:16, esto es lo que nos habla, de que tiene que haber una reacción. ¿A qué compararé esta generación? Nos ha pasado a muchos, a todos, que estamos en medio de una crisis espiritual global, donde esta pandemia ha hecho un desastre económico, si así lo queremos ver, pero más allá de lo económico, muchas vidas espiritualmente hablando se están perdiendo. ¿A qué compararemos entonces a esta generación a la cual estamos predicando y compartiendo la palabra? Les tocas flauta, no reaccionan con expresión de alegría. Les pones un endecho, una canción de tristeza y no lloran. Hemos caído tanto en la indiferencia, en la insensibilidad, que lo que Dios está pidiendo de nosotros es una reacción ante su petición. Yo oro a Dios todos los días y le pido a Dios, yo creo que ustedes lo hacen de la misma forma, para que cuando compartamos la palabra, alguien tenga una expresión, alguien tenga una reacción. Necesitamos a una generación que reaccione ante los desafíos del Señor. Que cuando sea tiempo de celebrar, celebremos. Que cuando sea tiempo de entristecernos, de llorar con el que llora, lloremos. Es tiempo de rescatar esta generación indiferente. Amén. Por eso en este hermoso momento, en estos minutos, yo quiero, Itiel, si tú nos pudieras, antes de terminar ya esta transmisión y dejar el lugar a Vane para que pueda cerrar y presentar a cada uno de ustedes para que les puedan seguir en sus redes, a un servidor, alguna pregunta que tengan por ahí, ¿qué consejo le darías, Itiel, a aquellos líderes de jóvenes que están a punto, como decimos acá en Monclova, en México, de tirar la toalla, de rendirse? Dicen, yo no puedo, estoy orando por un avivamiento. ¿Cómo hacer viral ese avivamiento en el corazón de toda una generación? De decirle a esos líderes de jóvenes, hagan esto. ¿Qué consejo le das finalmente, Itiel, posteriormente a Abraham, a esos líderes de jóvenes o quizás a esos jóvenes que están conectados ahorita? Dejaremos guardada esta transmisión para que se comparta. ¿Qué consejo le das a esa gente, a esos jóvenes? Creo que hemos hablado ya de varias cosas súper importantes en torno a la indiferencia, pero ahora cuando estabas hablando de esas palabras que Jesús dijo acerca de esta generación que es indiferente, cuando le tocas la flauta o cuando endechas no hay una reacción. Si no recuerdo mal, lo que Jesús les dice viene en el contexto de una confrontación a los fariseos. ¿Estoy en lo correcto, Daniel? Es correcto.
Entonces, voy a aprovechar eso que has dicho para lanzar un desafío. Creo que los líderes de hoy tenemos que dejar de fariseísmo y legalismo que está poseyendo mucho del sector cristiano, y se puede percibir en los comentarios que muchos están haciendo en las redes sociales, llenos de un peso de legalismo y espíritu religioso que a mí me preocupa muchísimo. Porque, y atención a lo que voy a decir ahora, porque alguno ya estará diciendo, ah, claro, Itiel, ¿ahora qué va a decir? Porque seguro que Itiel confunde el, el, el ser santo con ser legalista. Sé dónde está la diferencia entre ser santo y ser legalista. Pero si os dais cuenta, la respuesta de Jesús a una generación que estaba atada por el legalismo, los fariseos eran legalistas y se habían hecho insensibles por el legalismo que poseía sus mentes y sus corazones, a tal punto que tenían a Jesús, el Mesías, frente a ellos y no eran capaces de verlo. Es más, lo despreciaban. ¿Qué hizo Jesús para confrontar eso? Pues agarró a 12 y a unos cuantos más también, pero vamos a decir a 12, y los discipuló. Es decir, los llevó por un camino de transformación, vertió su vida sobre ellos durante 3 años. ¿Qué es lo que creo que deben hacer los líderes? Lo que debemos hacer los líderes con esta generación es discipularlos. Agarrar a 12 y verter nuestra vida sobre ellos. No lo vamos a lograr desde la gran plataforma hablando a las masas. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Él agarró a unos poquitos y vertió su vida sobre ellos, los discipuló, es decir, les reveló a Dios en un camino de transformación durante 3 años. Y lo hizo en un contexto de frialdad, donde el legalismo gobernaba toda Jerusalén. Los fariseos eran los que poseían el poder en aquella época y esclavizaban a la ciudadanía. Jesús tuvo palabras muy duras en contra de los fariseos, porque finalmente los fariseos, con toda su religión, estaban apagando la verdadera adoración a Dios en el corazón de la gente. Y la respuesta de Jesús fue confrontar ese espíritu religioso. ¿Y cómo lo hizo? Discipulando, vertiendo su vida sobre la vida de unos poquitos. Y yo quiero decirle esto a los que me están escuchando. Si Jesús, que ha cambiado la historia de la humanidad, lo hizo a través de discipular a otros, creo que nos está enseñando el camino. Yo creo que la respuesta no es hacer eventos más grandes o tener conciertos más sonoros o hacer una estrategia de multimedia. Yo creo que la clave está donde siempre ha estado, el discipulado. Y entender el discipulado como el proceso que antes he hablado, de conocimiento de Dios. Porque lo que Jesús hizo con los discípulos era revelarles al Padre. Durante 3 años les dijo, os voy a decir quién es el Padre y cómo es el reino de Dios. Entonces, ese sería mi ánimo. Mira, estamos ante una generación compleja, está bien, pero podemos discipular a algunos. Y eso es suficiente. Yo creo que ahí va a estar la clave. Discipulemos. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, claro, para los que me escuchan, pero yo apuesto por eso, apuesto por el discipulado. No creo que ninguna de mis predicaciones en YouTube, por muchas visualizaciones que tengan, puede prender el fuego en el corazón de una generación como lo puede hacer un pastor de jóvenes que vierte su vida sobre un grupito de muchachos y muchachas y los discipula. Yo confío en esos pastores. Yo puedo ayudar con mis predicaciones en YouTube, pero yo no soy la clave para el avivamiento. Son esos pastores que discipulan a sus jóvenes. Y lo creo conscientemente, ¿eh? Wow, excelente. Así es. Abraham, un consejo para esta generación. Me quedo con la respuesta de Itiel. Poderoso. Y a mí me toca esa respuesta también. Yo solamente puedo hablar hasta el final, Itiel, pero es que la verdad me está directo al corazón. El discipulado y las personas del equipo de mi versículo diario saben que yo digo, desde que recibí plenamente a Jesús en mi corazón,
el deseo mío es hacer discípulos para Jesús hasta la última gota de vida que tenga terrenal. Porque lo que tú dices es muy cierto, y perdón que me meta aquí, pastor de... No, no, adelante, qué bueno, Vanessa. Me está tocando y Dios sabe que no estoy mintiendo, que de verdad discipular se ha vuelto mi pasión. Y lo que tú decías es muy cierto, hay que caminar mirando en lo eterno. Y no es que yo voy a lo eterno cuando muero, resulta que cuando yo creo en Jesús, ya estoy creyendo en lo eterno, ya estoy viviendo en lo eterno. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo, Itiel. Y hay una cosa que me han enseñado a mí, es invertir vida sobre la vida. Hagamos lo que hacía el apóstol Pablo. Discipulemos durante un año, o sea, Dios es el alfa y el omega, el dueño del tiempo, nos está dando el tiempo, invirtamos vida sobre la vida, congreguémonos, no necesariamente en la iglesia, revisemos nosotros a quién más podemos discipular e invirtamos ese tiempo y esa vida sobre la vida, 6 meses, un año, pero que hagamos discípulos para Jesús. Ya, pastor. Excelente. Abraham, vamos a terminar esta transmisión ya en breve. Itiel, Abraham, por favor, bendice a todos los que están ahorita en esta transmisión y a los que la van a ver, se va a quedar grabado. Suelten una palabra de vida sobre esta generación. Vamos a orar vida sobre esta generación. Si alguien está enfermo, pasando una situación complicada en su ministerio, en su familia, así en 30 segundos, Abraham Pérez, Itiel, una palabra de vida sobre los que están aquí y los que mirarán este video, en el nombre de Jesús. ¿Puedes orar por nosotros, Abraham? Posteriormente, Itiel, orar por todos los que están ahí conectados. Señor, te doy gracias por este tiempo tan increíble. Realmente oramos que entre todo lo que charlamos haya habido vida, medicina, cura para el corazón de algunos, ánimo, confrontación, todos los ingredientes necesarios para mantener a una generación al 100, Señor, por ti. Yo oro por todos, yo oro por todos, yo oro por todos. Y así como la moneda perdida se reencontró dentro de la casa, que estos meses muchos que hoy están en otros lados puedan reencontrarse contigo y haya fiesta y podamos celebrar por cada uno que vuelve a ti, por cada uno que es recuperado por ti, por cada uno que decide amarte por encima de las personas, de las circunstancias o de las cosas. Te lo pido en el nombre de Jesús y que ellos también tengan sus propios encuentros contigo. Revélate a ellos, no los dejes ni dormir. Háblales de la manera que tú quieras hablarles, Señor, y que ellos puedan conocerte a ti. Cuando ellos te conozcan en la intimidad, no querrán soltarte nunca. Serás la fuente de su todo. Así oro, así pido, así creo y espero que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, me uno a esta oración que hace mi hermano Abraham y ahora específicamente quiero orar por el equipo de mi versículo diario, por Daniel y todos los que colaboran en este ministerio. Yo pido, Señor, que les hagas crecer aún más, porque ellos no están compartiendo filosofía humana, están compartiendo la palabra de Dios. Te pido especialmente por este proyecto de Daniel, que no sé si lo puedo decir, pero esto que está escribiendo tan especial, Señor, que llegue a la vida de muchas personas y pueda sacarlas de la indiferencia, de la apatía y que prenda un fuego renovado, Señor, en sus vidas. Señor, confiamos en el poder de tu palabra para hacer esto y oro para que mi versículo diario, este ministerio, pueda ser el catalizador de avivamiento en la vida de las personas. Úsalos, Señor, como ya lo estás haciendo, pero aún más. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.